noches, amigos. Bienvenidos a su programa lachinapolo.pe. Soy Rocío Rojas y esta noche los estaré acompañando en ausencia de la doctora Polo. Y ahora tenemos importantísima información preparada por nuestro equipo de investigación. Una nota con información relevante respecto de los nexos y conexiones del expresidente Pedro Castillo en la región de Ancash. Veamos. La verdad va saliendo a la luz. Imágenes exclusivas y videos inéditos a los que este programa tuvo acceso dan nuevos alcances sobre la estrecha relación y el importante papel que habría tenido el exgobernador regional de Ancash, Henry Borja Cruzado, dentro de la organización criminal presuntamente liderada por el expresidente Pedro Castillo. Una historia de amistades, padrinazgos y recomendaciones que hundiría al hoy investigado exgobernador regional. Una historia que comienza con el vínculo entre Borja y el economista Hugo Chávez Arévalo, al que encargó la Dirección Regional de Energía y Minas durante su gestión, cargo que habría servido de trampolín para que Chávez sea nombrado luego gerente general de Petroperú. Pero ¿qué hubo detrás de esa designación? Según fuentes de este programa, la llegada de Hugo Chávez a Petroperú habría sido gestada desde Ancash con la intención de favorecer negociaciones ilícitas que involucrarían al gobierno de turno. Una de esas operaciones habría sido la millonaria compra de biodiesel a la compañía Given Petroleum Operator, representada por Samir Abudayeh. El propio Chávez ha revelado a la Fiscalía que su llegada a Petroperú se dio tras conocer al médico Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz y presunto asesor en la sombra de Pedro Castillo, quien le fue presentado por el empresario y lobista ancachino Daniel Príncipe, financista de la campaña de Castillo. Y es aquí donde entra la conexión ancachina con la presunta mafia dirigida desde Palacio de Gobierno. Príncipe, según nuestras fuentes y la propia investigación del Ministerio Público, habría recomendado a Hugo Chávez para asumir la gerencia de Petroperú al considerarlo un operador de confianza al que podía encargarle la consolidación en el país de empresas chinas que vienen operando en Ecuador en la compra y venta de petróleo. Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción abrió investigación contra 2 empresas internacionales dedicadas a la exportación de crudo proveniente del vecino país, las mismas que vendían a Petroperú. En las indagaciones preliminares, habrían encontrado una red de lobistas peruanos cuyos nombres mantienen en reserva. Pero esa es otra historia. El 7 de octubre del 2021, Daniel Príncipe y Henry Borja, acompañados por el sobrino de Fermín Silva, Jover Sánchez, visitaron al hoy prófugo exministro Juan Silva Villegas en su despacho del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este programa tuvo acceso a una fotografía hasta ahora inédita de dicha visita. En la instantánea se observa a Príncipe y a Henry Borja posando sonrientes en una oficina del ministerio. Detrás de ellos se aprecia el logo y una bandera de dicha sede estatal, así como el pabellón nacional y el cuadro del entonces presidente de la República, Pedro Castillo. Esta imagen refuerza la versión dada por Chávez a la Fiscalía sobre el papel de Príncipe, quien fue intervenido en Lima el pasado mes de agosto cuando trasladaba en su vehículo al entonces requisitoriado alcalde de Anguía, José Denil Medina Guerrero.
sindicado como el cajero de Pedro Castillo. Así de cercano era Príncipe a los supuestos cómplices del expresidente. Cercano también habría sido Henry Borja, quien pese a todo ha pasado desapercibido en la investigación contra Castillo. No obstante, la foto junto a Príncipe en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y un video al que también accedimos esta semana podría hacer que los ojos de la justicia apunten hacia él. Las imágenes hablan por sí solas. Borja visitaba a Fermín Silva y hasta ingresaba a los quirófanos de la Clínica La Luz. ¿Con qué objetivo? Solo ellos pueden responderlo. Este programa intentó contactarlos para tener su descargo, pero no obtuvimos respuesta. Lo que queda claro es que el ex gobernador de Ancash fue bastante cercano al círculo de confianza de Pedro Castillo, círculo que hoy es investigado por haber cometido presuntos actos ilícitos durante su gobierno. Queda claro que durante el gobierno de Pedro Castillo se generaron una serie de nexos y conexiones entre personas que desde su entorno favorecieron la designación de una serie de personas en cargos de importancia. Estos hechos están siendo también investigados por el Ministerio Público y serían parte de la investigación por organización criminal. Para conocer las implicancias de estos hechos y la responsabilidad penal que le correspondería al expresidente de la República, tenemos con nosotros al doctor Giorgio Rosso, especialista en materia penal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Usted ha podido ver el reportaje y con lo que nos encontramos es con un grupo de amigos que van recomendándose unos a otros para colocarse en ciertos cargos del Estado en instituciones neurálgicas. ¿Esto es delito? ¿No es delito? Bueno, como vamos a tratar de ser no técnicos, sino bastante explicativos sobre el tema, lo primero que debemos señalar que acá existe una conducta delictiva, definitivamente. Bien. La Convención de Viena, porque hay que señalarla así, del año 2008, establece diversos tipos de organizaciones criminales. Y una de estas organizaciones criminales, un tipo de organización criminal, es la que eventualmente se habría desarrollado por parte de Pedro Castillo, que encabezaba esta organización, y a su vez tenía diversos componentes que cada uno de ellos cumplía un rol, porque lo importante es establecer qué función cumplía cada uno de ellos con la finalidad de obtener un objetivo. ¿Cuál era? Evidentemente beneficiarse con los fondos públicos. O sea, lo que debe quedar claro es que aquí no era buscar al más eficiente, al más capaz, al más honesto, sino era ver cómo podían utilizar los diversos estamentos del Estado para beneficiarse y beneficiar a terceras personas, obviamente obteniendo un rédito de por medio. Claro, el reportaje da cuenta de que el que fuera designado en su momento presidente del directorio de Petroperú, Hugo Chávez, fue director designado por el exgobernador regional de Ancash, Henry Borja, y luego esta relación le habría valido para interceder, mediar y finalmente proponer a Hugo Chávez como presidente del directorio de Petroperú. Claro, la lógica nos dice que uno debe buscar al más capacitado. Así es. Lamentablemente, muchos de estos cargos tienen un componente político muy alto. Entonces, lo ideal hubiese sido que se consiga una persona con un conocimiento político, porque evidentemente hay acciones de esa naturaleza, pero también con la capacidad, con la experiencia para poder ocupar ese cargo. Sin embargo, queda claro que la intención no fue buscar a la persona más capaz, reiteramos, ni más honesta, sino buscar a un elemento que sirva a los fines de la organización criminal. En consecuencia, cuando se dice, bueno, pero el señor no sabía, no, él tenía que tener conocimiento y aún más, su decisión era fundamental para que el señor pudiera ser presidente de Petroperú. Claro, entonces podemos decir que sí hay caso a nivel del Ministerio Público. Hemos escuchado de que el martes pasado
se ha formalizado una investigación precisamente vinculada a estos hechos, pero que hasta donde tenemos conocimiento no había salido a la luz el rol que presuntamente ha jugado el exgobernador de Ancash. ¿Hay caso o no hay caso a nivel del Ministerio Público? Yo creo que hay un detalle importante. La organización criminal no se gesta con el otorgamiento de parte de la OMP del reconocimiento como presidente a Pedro Castillo, O sea, sino que digamos. inclusive esta organización se habría desarrollado desde antes. ¿Por qué? Porque definitivamente Pedro Castillo se ha rodeado de un grupo de personas de su entera confianza, personas que al ser él designado como presidente de la República toman relevancia, y obviamente aquí existe una organización criminal, porque el cabecilla necesita la lealtad de sus subalternos y el subalterno necesita la lealtad del líder. ¿Para qué? Para obtener los réditos que iba a dar el Estado, porque finalmente ellos han visto al Estado, al Tesoro como un botín. Claro, claro. Entonces, dicho esto, es importante recordar el rol que cumplen las investigaciones de la Casa de Zarratea, donde se habrían gestado reuniones con una serie de personas desde antes que Pedro Castillo asuma como presidente de la República. Acá hay una cosa que queda clarísima. Si Pedro Castillo no hubiese tenido participación en esta organización criminal, hubiesen habido diversos estancos, pero no una de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque finalmente es él, como presidente de la República y como ente principal en el Ejecutivo, quien engarza a estas personas. ¿Para qué? Para obtener beneficios vía contratación con el Estado, vía colocación de puestos, pero teniendo él siempre como cabeza el control de cada una de esas actividades. ¿Para qué? Para tener una puerta abierta a efectos de que el que esté en el lugar pueda obtener un beneficio, pero él también pueda obtener un beneficio en caso lo necesite. Claro, y ahora, el Ministerio Público, con todos estos datos, con toda esta información que también ha aportado la prensa, va a tener un caso consistente, porque el televidente lo que no quiere es pues presenciar largas investigaciones que en el tiempo son declaradas nulas, se archivan. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tipo de hallazgos? ¿Cuál es el rol que debe cumplir el Ministerio Público para que realmente se sancionen las conductas delictivas? Ahí hay un problema bastante serio. Hay un dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta. Ciertamente. Lamentablemente, cuando se inician este tipo de investigaciones, están sujetas a una ley específica que da 36 meses de investigación preparatoria, es decir, la primera etapa, que inclusive se puede ampliar a 12 meses más. Estamos hablando de 48 meses. 4 años. En consecuencia, el Ministerio Público, técnicamente hablando, tiene un periodo muy largo para poder iniciar las acciones. ¿Y eso qué conlleva? Que llego al mes 47 y recién ahí me comienzo a preocupar. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque también hay investigaciones que requieren definitivamente una carga probatoria importante, pero lo que yo considero básicamente es, si tengo 3 o 4 delitos bien sólidos, solamente debería enfocarme en eso, porque eventualmente las penas se van a sumar. Es decir, a estas personas, por 3 o 4 delitos, por la gravedad de los hechos, pueden, inclusive por criminalidad organizada, pueden colocarle penas de 15, 20 años. Claro. O sea, no necesitamos más. Esta pregunta se la hacía, doctor, porque en realidad, desde que inició el gobierno de Pedro Castillo, al poco tiempo han habido una serie de informaciones a nivel periodístico que ya daban cuenta de estas amistades peligrosas, quiero decir yo, en los que ya se dejaba entrever de que el afán era colocarse en ciertas posiciones claves, instituciones donde se manejan grandes recursos, no necesariamente para hacer una gestión pública eficiente, sino para favorecer determinados intereses. Porque finalmente, doctor, hay que recordar que todo presidente puede designar pues, a la persona que estime
capacitada o con las calificaciones suficientes para un cargo público. Pero en este caso, no solamente no eran personas con las calificaciones adecuadas. Lo que pasa es que tenemos diversos presidentes que están siendo investigados, pero eventualmente, sea Fujimori, sea Ollantumala, sea PPK, sea Vizcarra, todos ellos eventualmente han sido investigados al concluir su mandato. Entonces, los defensores de Castillo dicen, pero ¿cómo a él lo están investigando antes de que termine su gestión? Ya quedó claro, por el Tribunal Constitucional inclusive, que un presidente puede ser investigado, mas no acusado, porque es definitivamente otra etapa. Claro. Sin embargo, es evidente que acá hubo una situación que generó una suerte de conflicto, tanto político como jurídico. Así es. Cuando en una sola investigación se consignó a Castillo y a las demás personas, había el conflicto de que si yo quería formalizar esta investigación y eventualmente pedir prisiones preventivas, tenía que sacarlo a Castillo, porque él era presidente. Para quitarle todos los privilegios que la Constitución le otorga y por ende poder someterlo a las... Eso la población en conjunto lo vio, la gente que apoyaba a Castillo lo ha visto como un abuso. Así es. Entonces, el error parte del mismo Ministerio Público. El Ministerio Público debió haber hecho 2 carpetas independientes. Una solamente para Castillo y otra para todos aquellos que no tenían este privilegio. Inclusive los ministros que podían ser eventualmente investigados de manera distinta. Eso significaba de que literalmente se hacían investigaciones por cuerda separada, no se metía a todos en un solo bolso o saco y por ende la complejidad de la investigación, en el caso de Castillo seguía siendo un tema difícil, pero en el caso de los no aforados, o sea, de aquellos funcionarios que no tienen estas protecciones constitucionales, podría haberse simplificado. Claro, yo he estado recientemente en Cusco y cuando converso con las personas que apoyan a Castillo, ellos dicen, señor, acá toda la justicia, el Ministerio Público se han enfocado contra Pedro Castillo por el voto, porque él, y nos leen la Constitución, el presidente no puede ser acusado. O sea, la misma Constitución que ustedes defienden dice que el presidente no puede ser acusado. Entonces, efectivamente, ha habido, por parte del Ministerio Público, considero, un error al formalizar. Entonces, esto ha generado en el público que percibe esto como una suerte de abuso, que no lo hay, pero claro, finalmente pero quizá para ve, ¿no? facilitar el entendimiento de nuestro público, doctor, usted nos puede explicar qué significa la acusación. El tema de manera puntual es, yo realizo un acto, una conducta, robo algo. Ilícita, conducta ilícita. ¿Okay? Una conducta ilícita, robo algo. Así es. O realizo un acto de colusión, cualquier conducta que está establecida en el Código Penal. Como delito. La primera etapa es básicamente establecer y reunir los medios de prueba para que a mí se me pueda establecer la responsabilidad frente a ese acto punible, ese acto delictivo. O sea, es, digamos, una primera etapa. Hay una primera etapa. En esa etapa, el titular, el que tiene la dirección de la investigación es el Ministerio Público, al punto tal que el juez hoy día ya no tiene ni siquiera el expediente, por decirlo así. Quien tiene toda la documentación, quien lleva a cabo las declaraciones, Ministerio Público. Es el Ministerio Público. El fiscal. El fiscal. Una vez que el fiscal ha llegado al convencimiento o ha agotado el plazo, tiene 2 opciones. Dice, efectivamente, se ha acreditado el delito con estos instrumentos y pide un requerimiento acusatorio, o dice, bueno, hay duda razonable, no se ha podido probar, etcétera. No, entonces no presentó el requerimiento acusatorio, sino un sobreseimiento. Y eso recién, en esta etapa se llama etapa intermedia, el juez dice, a ver, vamos a ver, y efectivamente, revisa. Y comienza a revisar. Por ejemplo, un caso que es público y notorio, el caso Cócteles, estamos ahorita en la etapa intermedia. Claro. Es decir, ya el doctor Domingo Pérez Gómez ha presentado su acusación contra Keiko Fujimori y otras personas. Sin embargo, es tan voluminoso y se ha colocado tantos elementos y los defectos que hubieron en la etapa de la investigación preparatoria ya se ven. ¿Por qué? Porque ya va siendo más de 7 veces que el juez le devuelve la investigación. Entonces, allí
que esperamos no pase con el caso de Pedro Castillo, dicho sea de paso. Entiendo que no debería, porque en el caso de Pedro Castillo, a él se le está colocando sobre todo el tema de criminalidad organizada, ¿no? Esta posición que asumió la defensa de Pedro Castillo respecto de negar la posibilidad de una investigación fue solamente una estrategia dilatoria. Técnicamente hablando, el colega en su momento hizo un poco lo que también buscaba el cliente, ¿no? Porque dilatar esto era tratar de ganar. Yo creo que el colega finalmente hizo una suerte de bomba molotov porque combinó temas políticos con temas jurídicos. Claro, claro. Y van por cuerda separada. Cuando deben ir por cuerda separada. Claro. Una es la defensa política de Pedro Castillo y otra definitivamente era la defensa jurídica. Y ahí los argumentos de los abogados para en todo caso negar la posibilidad de que pueda ser investigado. Pero han sido como que muy evidentes los actos irregulares que habría cometido el presidente Castillo. O sea, en realidad, ya a modo de reflexión, doctor, quizá habría necesidad de hacer una modificación de la Constitución, alguna precisión legal en alguna norma para dejar claramente establecido que un presidente cuestionado por tan graves actos como los de corrupción sí pueda ser investigado. ¿Usted cree que hay necesidad de esa modificación? Sinceramente, creo que la raíz del problema está en los mismos partidos políticos. Los partidos políticos deben tener estándares de selección de su personal que va a presentarse a las elecciones con, evidentemente, capacidades no solamente de conocimiento, sino sobre todo éticas. Claro. Debe haber una formación, porque si no cualquier advenedizo puede asumir no solamente la presidencia de la República, un gobierno regional, y ya sabemos cuáles van a ser los resultados, corrupción. Claro, bueno, en realidad el tema es harto complejo y ojalá, estoy convencida de que las explicaciones y el conocimiento que usted ha compartido con nosotros el día de hoy van a permitir a nuestros televidentes entender un poco mejor estos temas tan difíciles y complejos. Le agradezco mucho su presencia, doctor. Que le vaya bien. Gracias. Bien, amigos, ilustrativa la entrevista con el doctor Rosso. Nos vamos a ir a una pausa, no sin antes decirles que en el siguiente espacio vamos a tener a nuestra queridísima China Polo. Volvemos. Hola mis amores, soy Anita Rosas y de lunes a viernes estaremos en Enciende tu Tarde. Te espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde y solo por Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¿No se les antoja acaso por las noches su tallarincito, su papita amarilla, su cebollita china, su guión y su buena presa? ¡Sí! Tranquilos muchachos, hay de todo y para todos. Todos los martes y jueves, caldo de gallina con Cristian Bairo. En Fuego TV, enciende tu vida. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche. La China Polo. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¡Ya! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Hola, yo soy Majo y estas tardes van a ser divertidas porque nos vamos a ver de lunes a viernes a las 3 en punto, aquí en Free Music, solo por Fuego TV. Enciende tu vida.
continuamos con el programa. Y como lo prometido es deuda, tenemos vía Zoom a la China Polo para comentar los temas que hemos presentado. Buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? Nos acompañas desde Francia. Hola a toda mi gente. Primero, disculparme por no estar este domingo con ustedes, pero tienen a la mejor, a la doctora Rocío, que maneja muy bien el programa. Sí, mira, viendo el reportaje, ¿no? Es obvio lo que pasa en Ancash, porque no solamente han tenido que ver congresistas, de los cuales ya hemos mencionado, sino también sobrinos del ex ministro de Transportes, también ahora el ex gobernador, y también está el tema que fue muy engorroso en su momento del señor Hugo Chávez, que es de Petroperú, y también de Daniel Príncipe. Sí, efectivamente, Isabel. El reportaje ha sido revelador porque pone de manifiesto cómo surgen los nexos y conexiones de estos disque amiguitos para colocarse en cargos importantes del aparato estatal. Y esta vez se pone al descubierto la presencia del ex gobernador regional de Ancash, situación que de hecho nos llama mucho la atención y respecto de la cual pues el Ministerio Público tendrá que hacer su trabajo. Sí, porque nosotros, como siempre dije de un principio, esta boca no la calla nadie, siempre preguntaban por qué no le tocaban al ex gobernador o al ex alcalde, y nosotros destapamos y sacamos a todos, ¿no? Porque esta boca, repito, no la calla nadie. Hay mucho que escarbar, la fiscalía tiene mucho que trabajar ahí, porque no solamente eso, están también congresistas que han manejado. ¿Quién? Kelly Portalatino con su familia manejaban la direza, que era lo que siempre critiqué, siempre reclamé en su momento, porque no era justo que el tema de la salud, al igual que ahora digo lo mismo, el tema de la salud estén manejando esas personas. O sea, los hermanos trajeron a logístico, hicimos investigaciones de compras, también lo denunciamos en su momento, pero nunca pasó nada. O sea, siempre hay ese sabor amargo de la fiscalía, ¿no? O sea, siempre. O sea, nosotros el año pasado también, Kelly Portalatino, su hermano manejaban el tema de las antígenas, que también se abrió proceso fiscal, pero se archivó. También el tema de las compras de ternos, mucho. Así es. Ancash se ha convertido en tierra de nadie, China. Es una pena decirlo, pero pareciera ser que se ha convertido en tierra de nadie. No hay cuando pare el compromiso aparentemente delictivo de las autoridades. ¿Qué hacemos? Mira, yo creo y estoy segura que son compromisos que se dan antes de. O sea, no hay personas que hayan candidateados limpias. Siempre entran candidateando, debiéndole favores a muchas personas. Y esas personas indirectamente las extorsionan. Te comento ahora con el actual gobernador que está, Noriega, el señorito que yo le digo, le entrega a la salud, le ha entregado ahora, que es lo que estamos viendo, que ni siquiera en 2 meses, ya han intervenido 2 veces la Fiscalía Anticorrupción, le entrega a personas que no son idóneas, o sea, personas que no valen la pena. Mira, sin ir muy lejos, ahorita el hospital regional, el hospital emblemático, que en su momento fue cuestionado, es más, tiene a un exgobernador preso, le ha entregado ¿a quién? Indirectamente, o sea, sin pruebas, pero es obvio porque es su propuesta de Leandro, y la gente de Ancash sabe quién es Leandro Pérez, el disque evangélico puro, que de puro no tiene nada, ese sinvergüenza. Le ha entregado. ¿Y qué están haciendo ahora? Ponen como logístico a personas que están inhabilitadas. O sea, ¿qué te quiero decir? Cada gobernador que entra endeudado. Eso es lo más triste, que cada autoridad que entra endeudado. Bueno, si tengo un compromiso contigo, estoy endeudado, porque bueno, pues con tu plata
así vamos a ponerlo, que con tu plata ingresé, o ingresé por no sé, por Leandro Pérez, un ejemplo. Entonces ellos quedan endeudados y, ¿perdón? El gato de despensero, digo. Exacto, o sea, quedan endeudados y no les importa en este caso la salud y lo entregan a otras personas. O sea, retomando el tema de las obras con el exgobernador, también lo denunciamos el año pasado, fueron obras que les dieron a los hermanos de la congresista Kelly Portalatino. No me llamaría la atención de que también en esas obras estén metidos los Pérez y por ende los Pérez, Darwin Espinosa. Entonces, eso es lo que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo e investigar. Nosotros lo estamos dando, como se dice ahí, para que ellos de ahí escarben y vean, se la estamos poniendo fácil. Claro. Entonces estamos hablando de un aparato de blindaje, ¿no? Y de pago de favores. Yo te ayudo en la campaña, si tú me has ayudado de alguna u otra manera, luego cuando yo sea autoridad te daré por ahí una obra, pondré a tu familia en algún cargo y así. Por siempre y para siempre seguiremos siendo amigos. Exacto. Entonces, lo que queda claro es que no hay realmente oposición, ¿no? O sea, ¿quién fiscaliza a esta gente finalmente? Si no, ¿quién va a fiscalizar? Si los mismos consejeros que fiscalizan, ellos son los primeros que piden qué es lo que me toca para mí. Ejemplo, si yo soy consejera de CASMA, entonces a mí me tienes que dar, no sé, una obra en CASMA, me tienes que dar un colegio en CASMA o la dirección de CASMA, y es así. Entonces, lo que a mí me fastidia y toda la vida he reclamado, hasta he denunciado al anterior gobernador, al tras anterior, es el tema de la salud, porque con la salud no se juega. Es lo mismo que hago hasta ahora con este sinvergüenza de Coqui Noriega de Capristán. Y qué pena que ahorita esta chica, que la vi tranquila, que para mí sigue siendo tranquila, sana, está metida con todas esas ratas que tiene ahorita el gobierno regional, porque esa es la palabra, ratas, así, que el señorito Coqui Noriega con lo único que se ha blindado, o lo único que se ha juntado es con puras personas procesadas por malversación de fondos, por corrupción, por enriquecimiento ilícito. O sea, todo eso es lo que tienen ellos. O sea, ¿y qué esperas? Cobran cupos, que es lo que sacamos la semana pasada. ¿Y qué esperas de eso? La gente tiene que entrar a recuperar su dinero. Así siguen en lo mismo. Claro, finalmente funciona a modo de inversión, ¿no? Yo pongo mi plata y luego sé que la voy a recuperar. Ahora, Isabel, ¿cuál es la responsabilidad finalmente que tienen los electores? Porque, mira, nos guste o no, finalmente esa gente está sentada donde está sentada porque hubo gente que votó por ellos. ¿Qué hacemos? Mira, en las elecciones pasadas no le quedó de otra a la gente que votar y confió en este chico. Siempre ha habido una disputa entre la costa y la sierra, ¿no? Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma y la sierra. Siempre ha habido ese, como se podría decir, esas peleas, ¿no? O esas rencillas. Pugna. Pero esta vez ganó prácticamente él, así barrió con todo porque no había, porque sacaron a un montón de candidatos que obviamente era el menos peor, pero ahorita está más para allá que para acá. O sea, todo Ancash está así y siguen en lo mismo. Ahorita ha vuelto, el año pasado no hubo mucho, en el gobierno anterior del señorito Borja no se escuchó mucho el cobro de cupos de trabajo, pero este año está pero fuerte porque la gente es más, nos va a hacer llegar voucher, conversaciones y todo eso. Estamos en esas conversaciones porque tenemos que sacar obviamente en el programa las pruebas, ¿no? Pero volviendo al tema de Borja, hay un tema que tuvo mucha conexión con el presidente Castillo. Así es. Fue ¿por qué? Porque Hugo Chávez salió de la fila de Henry Borja de Ancash y él llegó a Petroperú, y quien lo llevó es el Guaracino, justo no estaba en el reportaje, justo lo llevó él, y así fue la conexión. De ahí a que tenga vínculos, sigan teniendo los vínculos con el gobernador, eso es lo que la fiscalía o la policía debería de investigar. Tiene que investigar, claro, porque lo que hemos visto es una confluencia de personajes, ¿no? Gente del entorno de Pedro Castillo que luego aparece en una y otra institución. Fermín Silva, que se conoce con Príncipe que se conoce con el exgobernador de Ancash,
que a su vez conocen a Hugo Chávez y lo llevan a ser presidente de Petroperú. Bueno, en realidad mucho por investigar. Tenemos que irnos a una pausa, China. Nos llama la pausa. Volvemos enseguida. Listo. Y te tengo que contar que tenemos muchas más noticias muy graves de nuestro congresista por Ancash, Darwin Espinosa. Tú la Sinvergüenza. sabes, conoces. Ese hombre es, pero el lobista, perdón, ese señor congresista, con todo respeto, es una vergüenza que la gente de Ancash, mi gente de Ancash, haya desperdiciado su voto en este hombre, un mal elemento. Yo no sé qué espera la Fiscalía, más de un año. Señores Fiscalía, hay que hacer un llamado. Más de un año que ha pasado la declaración de Karelyn López, de la señora Karelyn López, donde se indica a los niños. Y no solamente están los niños, hemos presentado pruebas de las demás lobbies y todo lo que ha hecho. Salatiel Marrufo se está presentando como colaborador eficaz. ¿Y por qué no habló del tema de Sedapal? ¿Por qué no habló de estos niños? En el programa pasado mencioné y hice un llamado al fiscal Marco Guamán, donde ahí estaba todo, la cereza del pastel del señor Darwin. ¿Y qué esperan que no actúan? Este señor sinvergüenza se da la molestia de ir hasta tan lejos, para cerciorarse que toda su operación esté ok. Y encima opera con un montón de gente, porque él es obviamente pues lobista, él es así, lo que le falta con una mano lo tiene con la otra, es un sinvergüenza, es una vergüenza. Él y Kelly Portalatino son una vergüenza para Ancash, así, ese voto es desperdiciado. Sí, lamentablemente, bueno, no son congresistas cuya labor parlamentaria muestre pues realmente trabajo serio en favor de su región. Es penoso y lamentable. Yo insisto en que la responsabilidad de alguna manera es compartida. Tú bien lo has dicho, el pueblo de Ancash los eligió, por eso es que los tenemos donde los tenemos, pero esto tiene que acabarse. Tenemos que insistir en que la Fiscalía de la Nación cumpla con hacer el trabajo que le corresponde y también exhortar al Congreso de la República, porque no puede ser de que estos señores sigan manteniendo su investidura cuando ya existen gravísimas acusaciones contra ellos. O sea, hay también una actitud de inacción del Congreso. Exacto, sí, yo hice un llamado, hice un pedido a la señora Lady Camones, o sea, porque es que tampoco no los cuestiona, ¿no? Entonces, nosotros también estamos investigando, porque nosotros en el programa demoramos un poco, porque tenemos que tener las cosas, la verdad, y para poder sacar a la luz, pero esto ya o sea, escapa de nuestras manos, ya está para que la Fiscalía actúe, el Congreso también, o sea, ellos no, y por eso es que no se quieren ir, Rocío, no quieren irse, ellos quieren seguir enquistados, porque a ellos no les importa fiscalizar o preocuparse por nadie que tenga que ver en Ancash. A ellos no les importa nada, a ellos lo único que les importa es sus negocios, así tal cual, y se van hasta donde si tienen que irse hasta la frontera caminando, lo hacen. Así es, ellos trabajan con chinos, se lo he demostrado, se lo he dicho, son una organización. Entonces, tenemos que hacer un llamado a la Fiscalía que actúe de una vez. ¿O qué está esperando? Que pase el tiempo, se archivó, porque así está de los niños. ¿Cuándo fue lo de Karelyn López? ¿Hace un año, puede ser? Hace un año más o menos pasó lo de Karelyn López, descansaron los niños, qué raro que no pasó nada. Lo que yo me enteré por fuentes, que no puedo decir el nombre porque uno cuida sus fuentes, es que la señora Kelly Portalatino estaba que se moría de miedo y tenía un contacto en la policía familiar que le hizo contacto con un policía también llamado El Zorro, de los cuales ellos es el que los blindan. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Eso es lo que a mí me fastidia de estos sinvergüenzas. Sí, definitivamente todo esto es muestra del aparataje que suelen crear estas personas, ¿no? O sea, buscan ser electos con la finalidad de favorecer sus propios intereses. Acá no hay vocación de servicio, no hay amor a la tierra, no hay ni siquiera un mínimo de compasión por los más pobres del país, y eso es lo más lamentable, porque... Y más aún de su región. Así es. O sea, es lo que dije hace días. Ellos están tras unos proyectos de agua para otro sitio en Lima.
y en Ancash hay como 15 proyectos. O sea, ya pues, primero voy por mi gente que me dio el voto. Eso es lo que he repetido reiteradas veces. Pero así es, pues. Y nunca pasa nada, y la fiscalía, a veces hace poco con Cerrón, y el tema de Cerrón tiene que ver mucho Daniel Príncipe, es lo que yo estaba investigando y pasé al equipo de producción, no sé si lo han sacado, ¿no? Entonces Cerrón tiene que ver, a ver, mire, pasa todo el problema, Cerrón no lo han condenado, lo condenan, o sea, así es la justicia. O dejas de ser autoridad y no pasó nada, así es, todos los gobernadores salen, dejan de ser autoridad, pasa el tiempo y ahí no pasó nada. Eso es el aparato de justicia del Sí, es evidente que hay inoperancia del sistema de justicia, hay desidia. Nadie puede dejar de reconocer de que el sistema de justicia también ha sido infiltrado por la corrupción, por las mafias, por el crimen organizado. Y la política no se diferencia mucho porque en realidad hay mucha gente que con afán criminal viene a hacer política y pretende pues solamente favorecerse. Lo que nuestros televidentes, creo yo, deberían entender es que la corrupción no es un problema que les sea ajeno. Cuando se despilfarra el dinero de los recursos públicos, tenemos menos colegios, menos hospitales, menos carreteras. Entonces sí es un problema que nos involucra a todos. A todos. Eso es lo que la gente no entiende. Piensa, ellos mismos una vez que votan, yo voté por ellos y vuelta a lo mismo. Y es que así es, sí, en esa ruleta. Y no hay cuándo se acabe. Por eso es que nosotros, a través del programa y a través de ahora hay que aprovechar e invitarlos a que sigan denunciando, a que ellos sigan, que no tengan miedo, porque la mayoría de personas tienen miedo. Miren, y a mí me han amenazado. Yo sé que es la gente de Darwin Espinosa. Me han amenazado, me han dicho, pero yo a ese señor no le tengo miedo, ni a su compañía, los Pérez que trabajan con, no les tengo miedo, señores. Y a esas personas que ustedes les piensan pagar ustedes, a esas personas que ustedes le piensan pagar para hacer daño realmente, entonces ustedes tienen que pensar realmente que pueden pagar, te voy a pagar para que puedas matar a alguien o atentar a alguien. Listo, atentan, matan, pero ¿y después en qué queda todo el problema? Van a ir presos ellos. Así es. No hay crimen perfecto, señores. O sea, ese es el tema. A mí me han amenazado. Voy a ir a Lima, Perú, a sacar garantías de vida. O sea, hace poco, antes de ayer, ¿qué ha pasado con la congresista Nilsa Chacón? Le han puesto una granada en la casa de su madre. Claro, o sea, en Ancash, ¿no? así está. Yo no puedo pisar Ancash. Claro. No puedo pisar Chimbote. He querido repartir mis semanarios. Lo primero que han hecho en mis semanarios es impedido por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Bueno, entonces, es lo que estamos pasando. Así es. Probablemente lo que esté ocurriendo es pues que esta gente que está metida en tanta cosa turbia y siniestra no quiera que se conozca la verdad. Pero la esperanza que tenemos los peruanos es que en nuestro país sí, la justicia tarda, pero finalmente llega. Mira el caso de Alejandro Toledo, más tarde o más temprano va a ser extraditado. ¿Y de qué le sirven todos los millones? ¿De qué le sirve todo? A ver, dime, Rocío, o sea, la gente tiene que ponerse a pensar, ¿de qué le sirve todo eso? De nada, porque se mueren, les pasa algo y nadie se lleva. Eso es lo mismo que le dije al señor Víctor Capristán. ¿De qué le sirvió al señor Víctor Capristán? ¿De qué le sirve? Si es que, bueno, como dice la gente, cobra por cupos, cobra todo, ¿de qué le sirven? A ver, dime, así es, te mueres, no te llevas nada, es lo que la gente no entiende. Por eso, a través de este espacio, estos minutos, quiero decirle a los señores, o Kelly Portalatino, o Darwin Espinosa, o los que estamos descubriendo, sacando todo lo que ellos están haciendo, nosotros no les tenemos miedo. Nosotros no somos una prensa, nosotros no somos un dominical mermelero, que esto sí saco, esto no saco. No, por eso les invito a toda la gente de Ancash, desde los más rincones, que denuncien, que nos manden sus denuncias, que todos nos hagan saber. Nosotros encantados vamos a sacar toda la luz. Nosotros vamos a luchar con ustedes hasta el final. Hace poco me ha llegado todo un reportaje para hacer de un fiscal que metió preso injustamente a Jean-Pierre, que es un caso bien conocido en Chimbote. Entonces, en eso voy a entrar a tallar. ¿Sabes por qué? Porque la fiscalía en Ancash hay fiscales buenos como hay fiscales malos. Mira, a mí me han citado hace poco. No tengo miedo al fiscal Pisfil, algo así, en ir.
Tampoco tengo miedo al fiscal Temple, Jorge Luis Temple, porque China, también le querida, vamos a sacar su denuncia. ¿Por qué? Porque ellos quieren callarme y eso no van a poder, no lo van a lograr. Bueno, el que dice la verdad, China, no tiene de qué preocuparse. Como tú sabes, el tiempo es muy corto en televisión, ya nos tenemos que despedir. Un gusto verte y te esperamos pronto. Que te vaya siempre bien. Listo. Lo quiero, mi gente de Ancash. Chao. Bien, amigos, un gusto conversar con la China. Nos vamos a una pausa. Continuamos luego. Hola mis amores, soy Anita Rosas y de lunes a viernes estaremos en Enciende tu Tarde. Te espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde y solo por Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¿No se les antoja acaso por las noches su tallarincito, su papita amarilla, su cebollita china, su guión y su buena presa? ¡Sí! Tranquilos muchachos, hay de todo y para todos. Todos los martes y jueves, caldo de gallina con Cristian Bairo. En Fuego TV, enciende tu vida. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche. La China Polo. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¡Ya! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Hola, yo soy Majo y estas tardes van a ser divertidas porque nos vamos a ver de lunes a viernes a las 3 en punto, aquí en Free Music, solo por Fuego TV. Enciende tu vida. Bien, amigos, continuamos con el programa. Darwin Espinosa, congresista de la República electo por la región Ancash, ha mostrado mucho interés por las obras que se ejecutan en su región. Tenemos información al respecto. Los invito a verlo enseguida. En esta danza, el principal bailarín es Darwin Espinosa. En esta foto inédita, también la estrella es el congresista, junto al prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y el alcalde Huachis, Eliel Garrido Tello, quien hizo este recibimiento, a quien es acusado como uno de los niños de Castillo. Con algarabía reciben a uno de los 18 congresistas investigados por la Fiscalía por formar parte de la presunta organización criminal Los Niños, liderada por el expresidente. Prefiero ser un niño malo y no un corrupto que defiende más corruptos, como el que está preso y está pidiendo ahorita su liberación. Estas imágenes, que fueron difundidas el 25 de septiembre del 2021 en la cuenta de Facebook de Ancash TV, sería la evidencia de la visita de Darwin Espinosa al lejano poblado de Llanas, en Ancash, donde prometió la construcción del puente Coyota. Construcción del puente vial de integración regional. Ya lo estamos haciendo. La semana pasada nos hemos reunido el alcalde del distrito y el ministro de Transporte y Comunicaciones con los jefes de Provías Nacional, Provías descentralizado, para darle solución y por fin se pueda construir este puente de integración. Y ya este martes... Un video que nos ayuda a hilar el por qué el congresista viajó tantas horas a un lugar tan lejano a promover obras. Las indagaciones preliminares de la Fiscalía apuntarían a una serie de favores que habría realizado el exmandatario Pedro Castillo al congresista de Acción Popular.
¿De qué manera? A través de la designación de empresas constructoras favorecidas con obras en distintos distritos en Ancash. Esto, según la base de datos del organismo supervisor de contrataciones con el Estado, OCE. Se generaron ganancias de cientos de miles de soles. Tan rápido ha sido la respuesta del ministro que el día martes están los técnicos arribando a la ciudad, al distrito, para que hagan los estudios respectivos y comencemos ya con esta implementación y construcción del puente. Todo va en marcha, a toda prisa para ejecutar más obras. Pero atención a este vínculo. Darwin menciona al prófugo Juan Silva en este video de septiembre del 2021. Por esos meses, Juan Silva ya tenía una denuncia por violencia familiar, pero seguía en el cargo de ministro de Transporte de Comunicaciones. Para el alcalde de Huachi ya era alguien cercano, pues como se observa en estas fotos, del 17 de septiembre del 2021, reunidos en el MTC con los jefes de Provías Nacional y Provías Descentralizado. Bueno, al respecto, nosotros venimos ya gestionando a nivel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También ya hemos tenido reunión con el ministro de Transportes y también Provías Descentralizado en Lima. Es deducible la eficacia de las promesas. El servicio de internet o onda ancha, sí, efectivamente es una necesidad. Yo ahorita estoy sufriendo, no tengo señal con ninguno de mis dos teléfonos. Vamos a solicitar a través de la Comisión de Defensa del Consumidor para que los servicios de telefonía mejoren el servicio. Otras empresas de telefonía puedan mejorar el servicio. Darwin también se compromete a impulsar la construcción de una presa para controlar los afluentes de la laguna Atash. Pasamiento de la laguna de Atash. Se pasaba con el alcalde en qué situación se encuentra ese anterior. Me comentaba que están formulando. Entonces yo me comprometo delante de ustedes y delante del alcalde el poderlo encaminar ante el ministerio respectivo para que podamos darle viabilidad de forma inmediata. A los pocos meses se emite este documento de convocación para la ejecución de la obra, creación de la empresa Ancascocha y el sistema de riego Llanas. Se presentaron 34 empresas y quedó en la recta final el consorcio Nueva Generación, conformado por las empresas Inversiones Ladontec SAC y Corporación of Development and Technology SAC. Según la base de datos del organismo supervisor de contrataciones con el Estado OCE, Inversiones Ladontec SAC se adjudicó desde que inició el gobierno del expresidente Pedro Castillo un total de 32 obras públicas entregadas por distintas municipalidades distritales ubicadas en la jurisdicción de Ancash por un valor ascendente a más de 48 millones de soles. La otra consorciada es Corporation of Development and Technology SAC, quienes adjudicaron 24 obras por más de 78 millones de soles desde que Castillo Terrones llegó al poder. La mayoría de estos proyectos fueron adjudicados por distintos municipios de Ancash. Finalmente, el comité de selección de la presa Ancascocha, en el acta de admisión y otorgamiento de la Buena Pro, consignó a Corporation of Development and Technology SAC, que se habría adjudicado 194 obras por un total de más de 324 millones de soles. De este universo de obras, 76 proyectos fueron entregados a dicha firma desde que inició el gobierno del expresidente Pedro Castillo, pese a que esta empresa, según el OCE, registra haber acreditado como experiencia tan solo 20 obras que habría culminado en la región Ancash, no acredita haber construido una presa u obra similar. La policía que investiga los favores que habría realizado el exmandatario Pedro Castillo al parlamentario Darwin Espinosa habría encontrado en el registro de visitas al Congreso de la República el ingreso del alcalde de Huachi, Eliel Garrido. Como se recuerda, la Fiscalía incluye a Darwin Espinosa en la investigación en torno a la presunta organización que habría liderado Pedro Castillo durante su mandato, en el marco del caso Los Niños.
Según la teoría fiscal, los parlamentarios investigados habrían buscado beneficiarse a cambio de blindar en contra de la vacancia del ex jefe de Estado. Revelador reportaje. Como recordamos, el congresista Darwin Espinosa es uno de los investigados en el sonado caso Niños. La hipótesis del Ministerio Público indica de que ciertos congresistas habrían favorecido al gobierno de Pedro Castillo a cambio del otorgamiento de una serie de obras en las que precisamente los congresistas intercedían por ciertas empresas. Para analizar este caso tenemos con nosotros al doctor Juan Carlos Castañeda. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, usted ha podido ver el reportaje y hemos visto a un Darwin Espinosa trasladándose a un lugar alejado de Ancash para ofrecer obras, para presentarse como un gestor de obras. ¿Esta es una conducta regular de los congresistas? ¿Pueden hacer esto o hay alguna connotación de naturaleza penal en este caso? En efecto, entendiendo que el señor congresista Darwin Espinosa es congresista por la ciudad de Ancash, estaría dándole una apariencia de querer favorecer a estos pueblos alejados con obras que necesitarían o que se requerirían, dando una apariencia de la importancia de llegar a esos pueblos olvidados. Sin embargo, de lo que se evidencia y por el conocimiento que se tiene, que en ese distrito de Huachis, que es un distrito, si bien es cierto, es muy alejado, pero es un distrito que no cuenta con una cantidad de pobladores que podrían de una forma u otra ser beneficiados con esa obra. Aparentemente esa obra, lo que se estaría evidenciando, por lo que se ve en el reportaje, y por la poca capacidad de pobladores en dicho distrito, que sería una obra de una forma u otra que no tendría mayor relevancia para favorecer a un pueblo alejado, en ese sentido, al pueblo de Huachis. Esto quiere decir que se estaría haciendo un mal uso de los recursos públicos del Estado, gestándose obras que demandan enorme presupuesto, pero que no van a beneficiar necesariamente a una gran cantidad de pobladores, sin que esto signifique que no merezcan obras las poblaciones pequeñas. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta actitud? Podemos decir de que en todo caso el Ministerio Público tiene elementos como para seguir en curso la investigación penal. En efecto, el Ministerio Público, quien es el persecutor del delito, tiene la facultad y la potestad de poder ejercer la función respecto a la persecución de estos delitos que se estaría incurriendo por parte de este congresista y de las empresas que también están inmersas en esa obra. Las empresas, según el reportaje, habrían sido beneficiadas con varias obras, incluso a partir de la emisión de un dispositivo legal dictado en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, que las exonera del cumplimiento de ciertos requisitos. Esta norma legal que exonera del cumplimiento de obligaciones a las empresas, ¿sería parte de esta estrategia? O sea, quiero decir, ¿sería un acto de la organización criminal? Presuntamente sí. Presuntamente sí, se estaría de una forma u otra encubriendo o tapando con el fin de querer favorecer a empresas dirigidas o empresas que tendrían cierto vínculo con este congresista o quizás con el gobierno de turno o conocidos de ellos para que con esto puedan defraudar al Estado. Bien, dicho esto, podemos siempre en la línea de la presunción con la que nos conducimos en este programa, porque sabemos que este es un tema que está siendo objeto de investigación a nivel del Ministerio Público, pero podemos decir entonces de que se presume que el congresista Darwin Espinosa estaría actuando como un gestor, un lobista de las empresas beneficiadas con estas adjudicaciones. Aparentemente y presuntamente sí. ¿Por qué? Porque estaría incurriendo dentro de los alcances de la conducta de colusión agravada, negociación incompatible, que son conductas que están tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico como delitos, y las penas por estos delitos, si es que se probaría o se acreditaría que estarían inmersos en el delito de crimen organizado bajo esos alcances, las penas oscilarían hasta los 35 años de cárcel.
Y frente a la gravedad de estos hechos, doctor Castañeda, ¿cuál debería ser la actitud de la Comisión de Ética del Congreso? Porque tenemos a un considerable número de parlamentarios cuestionados por hechos similares que, sin embargo, hasta este momento siguen ejerciendo como congresistas. Claro. ¿Qué es lo que corresponde hacer al Congreso de la República? Primeramente, investigar las causas y la forma de cómo se han dado estos hechos y aplicar pues la sanción que corresponde, ¿no? Que puede incluso significar la inhabilitación del parlamentario en este caso. Es correcto. Bien, ¿y cuál es el rol que en este caso ataña, por ejemplo, a la Contraloría General de la República? ¿Por qué tenemos esta situación tan recurrente de destapar una serie de actos de presunta corrupción y a una Contraloría que aparentemente no estaría haciendo su trabajo? La Contraloría es el órgano supervisor, el cual, si bien es cierto, puede tener algunas deficiencias, pero ellos ejercen su trabajo con probidad y entendiendo de que esto es un debido proceso, el cual acarrea cierto tiempo para determinar si esto es materia de un hecho penal, ellos emitirán el informe correspondiente en su debida oportunidad. Claro, sin embargo, lo lamentable es que la Contraloría suele hacer mucha difusión del acompañamiento que realizan en estos procesos, pero sin embargo estamos encontrando de que descubren luego de cometidos los actos de corrupción los hechos. Entonces, ¿dónde está el rol preventivo de la Contraloría? ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Hay necesidad de hacer ajustes legislativos? ¿Qué cree usted que se debería hacer en estos casos? En este caso, si bien es cierto que la prensa cumple un rol muy importante al hacer los destapes y llegar a hacer investigaciones que puedan determinar las conductas de diferentes funcionarios, así como de personas que están inmersas en delito, incurriendo en delitos, en este caso ellos deberían coger esta investigación y con ellos hacer una investigación que determine que efectivamente se están incurriendo en varios delitos, ver las falencias que tienen y sobre todo mejorarlas, ¿no? Bien, doctor, ¿y qué podemos decir de OCE, del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado? Porque bueno, en términos de contratación pública, OCE juega un rol importante y su razón de ser, entendemos, debería ser siempre desde la perspectiva preventiva, ¿no? Pero vemos que es frecuente encontrar empresas que sin experiencia, sin cumplir requisitos, son beneficiados con las adjudicaciones. ¿Qué podemos hacer? Porque al parecer sería un problema de nunca acabar. En efecto. En ese sentido, el órgano de control debería hacer una investigación, una depuración de algunos funcionarios que presuntamente o aparentemente pasarían por alto algunas obras y de una forma u otra querer favorecer a empresas. En este caso deberían de tener personal más idóneo que pudiera pues ejercer una función y con esto poder regular ello. Los proveedores del Estado pueden ser objeto de sanciones, ¿verdad? Por incumplimiento de sus obligaciones al beneficiarse con adjudicaciones o por incluso mentir en los expedientes que presentan respecto del expertise de sus profesionales, etc. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Y qué delito podría decirse que pueden cometer, no la persona jurídica, sino probablemente los representantes de estas empresas? ¿Hay delito? ¿No hay delito? ¿Por qué es tan sencillo ser proveedor del Estado y no merecer ninguna sanción en este caso? Existen muchos procesos donde los proveedores o las empresas y sus representantes están siendo procesados por el delito de colusión. En ese sentido, si bien es cierto que un debido proceso tiene sus formas y tiene sus tiempos, pero sí existe formas de cómo estas personas puedan responder ante la justicia. Entiendo. Doctor Castañeda, en el entendido de que este es un programa dirigido a todo público, le pido que usted tenga la gentileza de explicarnos de manera sencilla qué es el delito de colusión. El delito de colusión, que está tipificado en el Código Penal en el artículo 384, data del funcionario que concierta con el proveedor, en este caso, para defraudar al Estado y con ellos pues obtener un dinero ilícito. Esa pena está tipificada o está oscilada dentro de diferentes parámetros, que es colusión desleal,
colusión desleal agravada y los diferentes agravantes que se configuran respecto a la punibilidad y la pena. Si es que esta obra, de una forma u otra, las personas estarían inmersas en la criminalidad organizada, como le refería hace un momento, las penas oscilarían hasta de 35 años de cárcel. Quiere decir que la criminalidad organizada es un delito aún más grave. Es un delito autónomo que se dio a la dación de la ley 30.076, donde se incorporó el artículo 317A, 317B, 317C al Código Penal. Es un delito autónomo que solamente por la pertenencia de ser integrante de una organización criminal, la pena es de 15 años. El rol presunto siempre de Darwin Espinosa en los hechos que hemos podido apreciar en el reportaje, él sería un gestor de intereses, o sea, actuaría como un facilitador dentro de la organización criminal. Aparentemente podría ser, y eso ya lo va a determinar la investigación que realice el Ministerio Público con los recaudos que se tendrían. Y hago la pregunta porque válidamente cualquier congresista en realidad podría decir que su preocupación por la ejecución de obras termina siendo legítima en ejercicio de la función de representación. Pero lo que estamos viendo es que este es un mecanismo que se ha venido utilizando para favorecerse personalmente en condición de congresista y favorecer intereses de terceros. Entonces, en este orden de cosas, ¿es fácil probar estos delitos o tienen un nivel de complejidad mayor? Aparentemente este es el modus operandis que se vendría a realizar o se estuviera realizando en la época que el señor presidente Pedro Castillo Terrones estuvo a cargo o dirigiendo, ¿no? El Estado. Han habido ya hay diferentes investigaciones que están en curso, donde es la Fiscalía, que es el órgano persecutor, va a determinar si efectivamente se ha estado dando eso. Doctor, y desde su experiencia como experto en materia penal, ¿por qué demoran tanto las investigaciones en el Ministerio Público? ¿Qué es lo que pasa en el Ministerio Público? Los ciudadanos quisiéramos tener resultados más ágiles, más pronto, ¿no? ¿Qué pasa? Por la complejidad de los casos y por la información abundante que hay que recopilar para poder determinar si existirían indicios que puedan ser útiles para el Ministerio Público para formalizar una investigación preparatoria y en su momento hacer un requerimiento acusatorio y consecuentemente solicitar una pena ante el colegiado, en este caso. El debido proceso tiene sus formas y tiene sus tiempos. Cuando se trata de procesos complejos, la investigación se extiende a un plazo mayor. En ese sentido, eso es lo que suscitaría y lo que pasaría para que los procesos de una forma u otra demoren un tiempo, quizás que no entendería el ciudadano normal. Claro, en el caso de organización criminal estamos hablando de investigaciones hasta por 36 meses, si mal no recuerdo, ¿es correcto? Es correcto. 36 meses son 3 años. Es correcto. 3 años en los que una persona va a ser sometida a una serie de pesquisas, a una serie de acciones del Ministerio Público. Estos delitos que tardan tanto en investigarse por su complejidad, ¿pueden prescribir? De acuerdo a la tipicidad del delito, en este caso de colusión, no creo que en ese tiempo prescriba, porque si se trata de criminalidad organizada, la pena es de 15 años y el delito de colusión agravada es de 6 a 15. Para que prescriba un delito tendría que haber el plazo ordinario, que es el máximo de la pena, y el plazo extraordinario, que es el máximo de la mitad de la pena más la mitad. Estamos hablando entonces de, en el mejor de los casos, 30 años. 20 años, más. Un poco más, para que prescriban esos delitos. Bueno, entonces, lo que deben tener en claro los funcionarios es que frente a la Comisión de Hechos Delictivos no es que yo dejo mi cargo de congresista y me olvido de las responsabilidades, porque la ley y la justicia me van a seguir persiguiendo probablemente hasta dentro de 20 años, ¿verdad? Así debemos entenderlo. Es correcto. Muy bien, entonces realmente ha sido muy ilustrativa su entrevista, le agradezco su presencia. Muchas gracias. Bien, amigos, muchas gracias nuevamente, doctor. Nos vamos a una pausa. Continuamos.
mis amores, soy Anita Rosas y de lunes a viernes estaremos en Enciende tu Tarde. Te espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde y solo por Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¿No se les antoja acaso por las noches su tallarincito, su papita amarilla, su cebollita china, su guión y su buena presa? ¡Sí! Tranquilo, muchachos, hay de todo y para todos. Todos los martes y jueves, caldo de gallina con Cristian Bairo. En Fuego TV, enciende tu vida. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche. La China Polo. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¡Ya! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Hola, yo soy Majo y estas tardes van a ser divertidas porque nos vamos a ver de lunes a viernes a las 3 en punto, aquí en Free Music, solo por Fuego TV. Enciende tu vida. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada presentamos el caso del irregular incremento de sueldos de ciertos funcionarios de la Red de Salud Pacífico en Ancash? Bueno, pues tenemos las explicaciones de Víctor Capristán y la vicegobernadora regional. Veamos. Por encargo de nuestro gobernador se tomó las acciones pertinentes después de haber tomado conocimiento de algunos pagos indebidos que se habían realizado a los funcionarios de alto nivel. Y el día de ayer se intervino con la Procuraduría del Gobierno Regional de Ancash, la Fiscalía y la Policía Anticorrupción. ¿En qué consistieron estos pagos? Debido a una resolución directorial de mayo del 2022, donde se elevaron los sueldos, donde el director, el sueldo se elevó a 12.500 soles, y los demás funcionarios, como son los jefes de economía, de logística, presupuesto, recursos humanos, también se habían subido los sueldos. Y hay un decreto de urgencia del 2021 donde prohíbe este tipo de incrementos. Entonces, a sabiendas de ello, aún así se había aprobado. Entonces, los nuevos funcionarios han continuado con esos pagos, incurriendo en dos faltas. Uno, en continuar con una resolución que no tiene validez. Y segundo, haciéndose pagos cuando no estaban aún inscritos en el AIR del Ministerio de Economía y Finanzas. Es por eso que se interviene. Y bueno, ya nuestro gobernador ha solicitado también que se destituya, se cese funciones al director ejecutivo de la Red Pacífico Sur. Y bueno, esa es la forma en la que venimos trabajando, así como ya lo hemos realizado en el hospital regional, actuando con mano firme, mano dura, siempre con transparencia y luchando contra la corrupción, como lo hemos dicho desde el primer día de haber asumido la gestión. Palabras que suenan insuficientes y que se contradicen con el testimonio de los trabajadores que hicieron la denuncia y que señalan que tanto Víctor Capristán como el gobernador regional, Coqui Noriega, tenían conocimiento de los pagos irregulares, los mismos que mensualmente generaban un déficit de más de 32.000 soles a la red de salud. Al día siguiente que el administrador fue a la región a sacar su resolución, al día siguiente ya estuvo Capristán a la vice en la red, al día siguiente. A mí me consta que sí coordina Capristán con el administrador, a mí me consta porque yo una vez estuve en una reunión, llamó Capristán al administrador, supuestamente que no lo conocía, ¿no? Y todo es dirigido, pues todo es dirigido, o sea, ya está todo prácticamente dirigido, ¿no? Así.
Y como dice el señor Coqui, que dice que cero corrupción, es mentira eso. Una vez más, la región Ancash se encuentra en el ojo de la tormenta por un escándalo de malos manejos y una presunta red de corrupción. Promesas y más promesas, excusas y palabras huecas y vacías. Con la corrupción, señores, no se negocia. Y hablando de cumplir la palabra, tenemos enseguida al alcalde provincial del Santa, Luis Gamarra, quien sale huyendo de una reunión por no cumplir con su palabra y no reubicar hasta ahora a los comerciantes de su distrito. Vamos a verlo. ¡Somos comerciantes! ¡No somos delincuentes! ¡Somos comerciantes! ¡No somos delincuentes! ¡Somos comerciantes! ¡No somos delincuentes! Entre gritos y abucheos, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Luis Gamarra Alor, prácticamente tuvo que huir de una sesión con sus funcionarios y comerciantes del Jirón Tumbes. El burgomaestre había prometido en campaña reubicarlos en un terreno para que ejerzan sus actividades diarias, pero al día de hoy esa promesa no ha sido cumplida. Por ello, uno de los comerciantes presentes increpó a Gamarra. Entonces, ¿para qué promete lo que no puede cumplir? ¿Para qué promete lo que no puede cumplir? No, los documentos. Nos dijo usted que nos iba a dar, que tenía las posibilidades para ponernos en el centro cultural o en los dos del Popular. Usted lo dijo. Pero los ánimos de los comerciantes se caldearon aún más cuando Gamarra dijo que el terreno ofrecido también ha sido solicitado por el Seguro Social, quienes están a la espera del expediente técnico. También ese terreno de La Pampa del Hambre, también está pidiendo el seguro, para que hagan un hospital itinerante ahí, para que construyan su hospital nuevo ahí. Están pidiendo, pero no ahorita, están pidiendo después que tengan ese expediente. Están pidiendo. Los negociantes afectados se habrían sentido utilizados por Gamarra debido a que le dieron sus votos esperando poder acceder a un espacio que les permitiera formalizar sus actividades. Acondicionados, ¿no? Con agua, desagüe, luz, energía eléctrica, ¿no? A nosotros nos están mandando a un lugar descampado, señor. Ahora solo por 90 días, no se van a quedar ahí. Y solamente por 90 días. Bueno, fuera días, pues no, ustedes se van a quedar ahí por siempre y podríamos nosotros invertir en esos servicios, ¿no? Solicitar a las entidades correspondientes. Cabe recordar que el alcalde Gamarra se desempeñó antes como gobernador de Ancash, gestión que culminó con 22 investigaciones por actos de corrupción. Hoy, sus días como alcalde se ven manchadas por falsas promesas. Señor Gamarra, las promesas se cumplen. Bien, amigos, ha sido todo por hoy, pero no nos vamos sin antes recordar que esta semana tenemos la edición de lachinapolo.pe con importante información para ustedes, sobre todo de la región Ancash. Muchas gracias por su atención. Nos vamos, no sin antes recordarles que lachinapolo.pe estará con nosotros la siguiente semana a las 8 de la noche por Fuego TV. Enciende tu vida.